Hemos estado hablando acerca del perdón. Y ha sido bien interesante el ver en la Escritura las diferentes maneras como habla del perdón. De hecho, es un tema que se trata en toda la Escritura. Es muy bonito ver cómo Dios en su interacción con individuos, en su interacción con el pueblo de Israel, con los cristianos, continuamente expresa perdón. Definitivamente es una característica de Dios. Y empezamos este estudio viendo lo que es el perdón de Dios o cómo Dios expresa perdón. Y vimos varias características de esto. Vimos que Dios perdona por amor. Su motivación al perdonar es su amor por nosotros. Es un amor y es un perdón que está dispuesto a pagar el precio. Cada vez que se comete un pecado, cada vez que se lastima a otra persona, que se le hace mal a otra persona, hay un precio que pagar y Dios está dispuesto a pagar ese precio. Lo demostró de la manera más excelsa con la muerte de su Hijo Jesús, Dios mismo, en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Estuvo dispuesto a pagar ese precio por nosotros. Veamos también que el perdón no solamente paga el pecado, sino que además redime, transforma a la persona y a la relación que existe entre las personas. Así es el perdón de Dios. No solamente te perdona, sino te hace una nueva persona. Veamos que el perdón de Dios olvida. No que no recuerda o no que no sabe lo que pasó, sino que no lo usa en contra tuya en la relación que tú tengas con Dios. Y veíamos precisamente que Dios perdona, motivado por el amor, para tener la relación con nosotros para la cual fuimos creados para tener, para que nosotros podamos conocerlo y disfrutarlo en esta vida y en toda la eternidad. Veíamos también que no hay pecado que Dios no perdone. Dios perdona cualquier pecado que nosotros hayamos cometido. Y eso nos lleva entonces a nosotros, al pensar en perdonar a otros, a darnos cuenta de que tenemos la capacidad, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, de perdonar cualquier pecado. No podemos nosotros decir, es que eso no lo puedo perdonar. Sí puedes, cuando tú te pones en las manos del Espíritu Santo para que Él sea quien te capacite a perdonar. Y también no debes vivir tú con un temor de que alguna vez vayas a cometer un pecado tan grande que Dios no te vaya a perdonar. Dios perdona todos nuestros pecados. Decíamos también que nosotros perdonamos cuando entendemos que Dios es soberano. Veamos el ejemplo de José cuando sus hermanos lo venden a los mercaderes que después lo venden como esclavo en Egipto. Pero cómo José entendió que todo eso funcionó para que el plan de Dios se cumpliera y se salvaran las vidas de muchas personas. Y cuando nosotros entendemos que aún en esos momentos, cuando alguien nos está hiriendo, se está aprovechando de nosotros, nos está causando un daño, un dolor, Dios está actuando, está presente y actuando. Cuando entendemos eso nos facilita el perdonar, porque sabemos que Dios lo llevará a un buen fin. Y veíamos la semana pasada que hay que tener cuidado, por lo tanto, en lo que asumimos acerca de la persona que nos hace un daño. No decimos que no haya maldad, que no haya personas que actúen por odio y con un sincero deseo de dañarnos. Lo que estamos diciendo es que debemos tener cuidado en no asumir cosas de la otra persona que no sepamos que así son. Porque muchas veces la gente nos hiere más por descuido que por intención. Entonces hay que darles el beneficio de la duda hasta que se demuestre lo contrario. Hoy vamos a hablar del concepto de perdonarnos a nosotros mismos. La próxima semana vamos a hablar acerca de cómo el perdón lleva a una relación. Y después vamos a estar hablando acerca de unos pasos prácticos de cómo nosotros debemos perdonar a otros. Pero primeramente es tener ese panorama amplio de cómo es el perdón en cuanto a cómo la Biblia habla acerca del perdón. Y hoy vamos a hablar acerca de perdonarnos a nosotros mismos. Y cuando estaba yo considerando esto, estaba yo recordando una ocasión en que salí de viaje con mi familia, con mi esposa y mis hijos. Llegamos a otra ciudad donde dejé el carro estacionado en el aeropuerto, en el estacionamiento a largo plazo en el aeropuerto. Tomamos el avión, fuimos a donde teníamos que ir
Y yo me llevé las llaves del carro. Y cuando regresamos, me di cuenta que las había dejado en otro lado. Y ahí me entró un gran coraje, no con nadie, sino conmigo mismo. Porque entonces fue desde decidir qué es lo que hacemos ahora, cómo podemos conseguir un duplicado de la llave, a quién se lo pedimos, o vamos a pedir un cerrajero que venga y que arregle todo esto. Y yo sabía que todo ese tiempo mi esposo y mis hijos iban a estar, mis hijos estaban pequeños, iban a estar ahí esperando. Y déjenme decirles, mi esposo y mis hijos se comportaron de una manera admirable, mucha paciencia, mucho entendimiento, pero yo estaba muy enojado conmigo mismo. Y no me bajaba yo de idiota, de estúpido, ¿cómo es posible que se me haya olvidado si yo ya sabía? ¿Por qué no soy más cuidadoso? Siempre la ando regando. Incluso mi esposa me dijo, oye, tienes que, no seas tan duro contigo mismo. Y me llevó mucho el poder llegar a un punto de no enojarme conmigo mismo, no sentirme molesto conmigo mismo por ese error que había cometido. Y entonces yo dije, seguramente la Biblia nos habla de cómo nos perdonamos a nosotros mismos. Yo pensaba, quizá hable de Pedro, de cuando Pedro niega a Jesús, y después de eso, como lo vi alguna vez en una película, él se va a un lugar medio escondido ahí y empieza a dolerse de lo que ha hecho, a tener remordimiento de lo que hizo. Y yo pensando, a lo mejor la Escritura en algún lado nos habla de que Pedro tuvo que perdonarse a sí mismo. O quizá Moisés, cuando reacciona con enojo y no hace las cosas como Dios le pide, y el resultado de eso fue que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Y quizá Moisés decía, ay, ¿cómo puedo haber sido tan estúpido? Debí haberme controlado, no debí haber hecho eso. Y quizá iba yo a encontrar un pasaje donde hablara de cómo Moisés se perdona a sí mismo. O David, la historia que veíamos hace unas semanas de todos esos terribles pecados que cometió, y pensé, quizá podamos ver qué fue lo que pensó de sí mismo y cómo él se perdonó a sí mismo. Pues la realidad es que no encontré nada. La Biblia no habla de perdonarnos a nosotros mismos. Y yo entiendo, lo he vivido, de que hay momentos en que nos enojamos con nosotros mismos, nos juzgamos muy duramente a nosotros mismos por errores que cometemos o incluso por cosas que hacemos intencionalmente. Y después nos lamentamos de haber dicho lo que le dijimos a una persona, de haber disciplinado a los hijos con mucha fuerza, de no haber cumplido con lo que le prometimos a alguien. Y nos enojamos con nosotros mismos. Y puede durar desde unos momentos a días en que tenemos esa desesperación con nosotros mismos. Y pensé que la Biblia iba a hablar de eso, pero no lo habla. Y estaba yo pensando, bueno, Pablo seguramente toca ese tema, porque si recordamos, cuando se menciona a Pablo al inicio de Hechos, se le menciona por primera vez, su nombre era Saulo. Y Saulo era una persona que tenía un gran interés en las cuestiones teológicas religiosas de los judíos. Se había preparado en los mejores seminarios de su época con los mejores maestros y tenía un celo muy grande por la sana doctrina, la teología correcta, por el Dios del pueblo judío. Y cuando empieza a surgir este grupo de cristianos que están hablando de Dios de una manera que para Saulo, era blasfemia, hablar de que Dios se hizo hombre, ¿no? Eso es imposible. El hablar de que el Mesías iba a morir por los pecados de las personas, no, eso no era lo que enseñaba la ley. Y Saulo se dedicó a buscar a los cristianos, a sacarlos de sus casas, nos dice la Escritura, para entregarlos a las autoridades, que fueran encarcelados, muchos de ellos torturados, y algunos de ellos incluso fueron ejecutados por su fe en Cristo. Y Saulo iba con mucho empuje, con mucha enjundia, con un gran sentido de estar haciendo lo correcto, a tratar de destruir el cristianismo. Y es entonces cuando tiene un encuentro maravilloso con Jesús, donde él entiende que Jesús es Dios y que por la gran necesidad que tenemos las personas de recibir el perdón de nuestros pecados, Dios se encarna, la segunda persona de la Trinidad, en Jesús, el hombre, vive la vida que vivió, muere la muerte que murió y resucita. Y a través de ese proceso
paga la pena de nuestros pecados. Cuando Saulo entiende esto, es una conversión no solamente de fe, sino de estilo de vida, de propósito de vida. Y él dedica el resto de su vida a proclamar el mensaje de que Jesús es Dios, el Señor, que murió por nuestros pecados y resucitó y ha preparado para nosotros una vida eterna en relación con Él. Pero yo decía, bueno, yo sé que Pablo en algunos momentos, él mismo menciona lo que había hecho antes. Y quizá en esas menciones es donde yo voy a encontrar cómo la Biblia trata este asunto de perdonarse a sí mismo. Y en las cosas que estuve leyendo, llegué a un artículo, una cosa muy breve que escribió John Piper, donde él decía que lo más cercano que ha encontrado a algo que hable acerca de esta idea de perdonarnos a nosotros mismos, la encuentra en la carta de 2 a los Corintios. Y la carta de 2 a los Corintios la está escribiendo Pablo. Él primeramente escucha un reporte de lo que los cristianos en Corinto estaban haciendo, y eran cosas terribles. E incluso los no creyentes decían, ay, mira esos cristianos lo que están haciendo, wow. Y entonces Pablo les escribe y les habla muy duro. Y les dice, es que ustedes no deben vivir así. Ustedes están deshonrando a Dios, están lastimando unos a otros. Las relaciones entre ustedes son un desastre. Y no solo los anima, sino los amonesta a que vivan la vida que Dios tiene para nosotros. Después él escucha que su carta tuvo un buen efecto, que los corintios han cambiado su manera de vivir y que ahora están viviendo las vidas de santificación que Dios tiene para ellos. Y entonces él escribe otra carta, y en esa carta él dice lo siguiente: porque si bien les causé tristeza con mi carta, no me pesa. Aun cuando me pesó, pues veo que esa carta les causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y aquí Pablo les está diciendo, miren, yo sé que lo que les escribí les causó tristeza, les causó pesar, les causó sentirse mal acerca de ustedes mismos y de sus acciones, de sus pensamientos, de sus deseos. Pero ¿saben qué? Hay dos tipos de tristeza. Y si ustedes hubieran sentido la tristeza del mundo, eso hubiera sido terrible, porque eso solamente lleva a muerte. Pero la tristeza que ustedes experimentaron fue una tristeza conforme a la voluntad de Dios. Fue una tristeza que los llevó al arrepentimiento y por lo tanto a la salvación, sin dejar pesar. Cuando nosotros pensamos en que debemos perdonarnos a nosotros mismos, con lo que estamos tratando realmente es con un sentimiento o un concepto que tenemos de nosotros mismos. Y Pablo dice, esto lo puede uno manejar de dos maneras. Lo puede manejar como lo hace el mundo, como lo hace la cultura, la sociedad, o lo puedes hacer como lo hace Dios. Y hay unas diferencias muy significativas en esto. Primeramente, la tristeza, de acuerdo al mundo, es una tristeza que busca excusar. Que quiere decir, sí, lo que hice estuvo terrible, estuvo mal, y lo siento, pero es que queremos justificarnos, queremos de alguna manera pensar que lo que hicimos no fue tanto nosotros, sino que hubo una causa externa. Hace unos años era muy popular que las personas buscaran a consejeros que los ayudaran a recordar o a darse cuenta qué fue acerca del papel del papá o de la mamá en su infancia, que los había llevado a ser lo que eran. Y el deseo principal era de saber a quién culpar. Decir, sí, o sea, no soy una persona muy buena, pero es que mi papá no me mostró cariño. O es que mi mamá era muy estricta conmigo. Y entonces buscar a quién culpar. Pero afortunadamente hubo muchos muy buenos consejeros que decían, sí hay un valor en que tú entiendas la raíz de estas cosas. Pero más importante que eso es que tú aceptes la responsabilidad que tú tienes hoy
por comportarte de la manera que lo haces. Y el problema con la tristeza, con manejar esa tristeza, ese pesar, de acuerdo a lo que nos marca el mundo, es que busca excusar y no podemos excusarnos. En última instancia, la responsabilidad es nuestra. Además, esta tristeza no tiene realmente autoridad. Yo no puedo ser juez y parte. Yo no puedo decir que lo que hice estuvo mal y después decir que no importa o que está perdonado. Una ofensa siempre va a ser hacia alguien más y tengo que buscar a esa persona para recibir su perdón. No soy yo el que me perdono a mí por cosas que yo hago que afectan a alguien más. No tengo la autoridad para hacerlo. El gobierno no tiene la autoridad para hacerlo. Me llama mucho la atención que los gobiernos se dedican a hacer ley tras ley, tras ley, tras ley, porque nunca pueden cubrir toda la gama de lo que el ser humano es capaz de hacer, mucho menos controlarlo. Y el problema mayor con esta tristeza del mundo es que no te da esperanza. Porque yo puedo decir, sí, me perdono a mí mismo, me justifico, me excuso, pero no tengo yo ninguna base para tener la certidumbre de que no voy a volver a hacerlo, de que va a haber un cambio real en mi vida. Y entonces no tengo esperanza. Y eso me lleva a lo que el apóstol Pablo llama la muerte, a no vivir la vida que Dios tiene para mí. En contraste, la tristeza de parte de Dios lleva al arrepentimiento, porque la tristeza de parte de Dios reconoce la autoridad de Dios y que es Él quien nos muestra que lo que hemos hecho es pecado y que debemos arrepentirnos, debemos desear un cambio significativo en nuestras vidas. Pero no se detiene solamente en ese pesar, ese deseo de cambio, sino que además la tristeza de parte de Dios nos lleva a recibir la redención que Él nos ofrece. El Espíritu Santo trabaja en nosotros para llevarnos a ser como Jesús. A esto le llamamos la santificación, ser cada vez más y más y más santos, más y más y más como Jesús. Y eso nos lleva a la salvación. La salvación no es solamente que tus pecados sean perdonados, la salvación es que tú vivas la vida para la cual fuiste creado para ser, y con la certeza, la esperanza cierta de la eternidad en la presencia de Dios. Esto lo vemos en el caso del rey David. Hemos mencionado ese episodio donde él comete una serie de pecados terribles, desde flojera, lujuria, adulterio, traición, abuso de poder, asesinato, un montón de cosas. Y la peor de todas es que cree que se puede salir con la suya. Cree que Dios o no se va a dar cuenta o no le importa, porque él sigue su vida tranquilo, hasta que llega el profeta Natán y lo confronta con su pecado. Y entonces David dice algo muy significativo, dice, he pecado. Y ahí comienza un proceso de arrepentimiento y de redención. Y es a raíz de esta experiencia, nos dice la Escritura, que David escribe el Salmo 51. En él dice lo siguiente: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y aquí David comienza reconociendo que la obra tiene que ser de Dios. Él no asume de ninguna manera que él puede justificarse a sí mismo o que él puede corregirse a sí mismo, sino que clama a Dios y le pide, conforme a tu misericordia, conforme a tu compasión, a tu amor por mí, borra mis transgresiones, lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Y lo dice claramente, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Y David está diciendo, Dios, tú eres la autoridad en cuanto a lo que es pecado y lo que no es pecado, lo que es bueno y lo que es malo. Y yo me estoy dando cuenta de que lo que yo hice es pecado y que este pecado es contra ti. Sí, lastimé a muchas otras personas, pero principalmente mi pecado es contra ti. Y eso te justifica, eso me hace ver que tú eres realmente el único que puede juzgar lo que es bueno, lo que es malo. Nadie te puede reclamar por tus juicios perfectos.
David dice, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Y él dice, desde que yo nací soy pecador. Por el pecado original de Adán y Eva que es pasado a toda la raza humana. Y por sus propios actos, David sabe que es pecador. Y aquí hay que entender algo. Nosotros tendemos a pensar que cuando pecamos nos hacemos pecadores. La realidad es que nosotros pecamos porque somos pecadores. Nuestra naturaleza nos lleva a hacer lo contrario a lo que Dios marca, a cómo diseñó Dios las cosas, porque somos pecadores, por eso pecamos. Y David lo reconoce. Y dice, Dios, yo sé que tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría, que lo más importante es lo que hay en lo más profundo del ser humano, en la esencia de lo que somos, en nuestra naturaleza. Y por eso dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. En ti puedo recibir el perdón, en ti puedo ser limpio. Y el resultado de eso, dice, hazme oír gozo y alegría, haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Y está hablando David, le está pidiendo a Dios que haya una transformación en quién es Él y en su experiencia. Y la razón para esto la presenta en los siguientes versículos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Y David dice, ¿sabes, Dios, por qué quiero todo esto? ¿Sabes por qué quiero ser limpio? ¿Sabes por qué quiero que mis pecados sean perdonados? Que mi iniquidad, mi naturaleza sea transformada. Porque anhelo mi relación contigo. No me quites tu presencia, no me quites tu Santo Espíritu. Dame el gozo de vivir en comunión contigo y que tu Espíritu sea el que me mantenga así. David no busca perdonarse a sí mismo. David le pide a Dios que lo perdone y que lo transforme para poder tener la relación con Dios que fue creado para tener y sin la cual él no va a estar satisfecho. El apóstol Pablo entendía muy bien esto. En la carta de 1 de Corintios él está hablando acerca de que él es un apóstol y está hablando de los otros apóstoles y dice, y al último de todos los apóstoles, como a uno nacido fuera de tiempo se me apareció, está hablando de Jesús, también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y nota lo que está diciendo acá Pablo. Dice, wow, soy un apóstol. Y saben que yo me comparo con Pedro, con Santiago, con Bernabé. Y yo puedo ver por qué ellos son apóstoles, pero yo estaba totalmente en el extremo opuesto. Y yo no soy digno de ser llamado apóstol porque yo fui un perseguidor de la iglesia. Pablo no ha olvidado lo que hizo. Pablo está muy consciente del daño que le causó a los cristianos. Pero dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Dice, sí, lo que yo hice lo reconozco y sé que me descalifica totalmente de ser apóstol, de ser cristiano, de ser considerado por Dios. Pero por la gracia de Dios, sin yo merecerlo, Dios se muestra a mí, actúa en mí y por eso yo soy lo que soy. Saulo, el malvado perseguidor de la iglesia, llega a ser Pablo, el apóstol, que ayuda a que el evangelio llegue a todo el mundo conocido y que sufre como mártir por su fe y certeza y esperanza en Jesús. Incluso aquí dice que él ha trabajado mucho más que los otros apóstoles, pero como que se checa y dice, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí.
Yo no sé si Pablo alguna vez pensó en perdonarse a sí mismo, pero sé que él sabía lo que había hecho y se daba cuenta que Dios había obrado en su vida por gracia para llevarlo a hacer lo que él llegó a hacer. Y Pablo entendía claramente, como dicen en Romanos 8, uno de los pasajes que más le gusta a las personas leer. Comienza el capítulo diciendo: por tanto, ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y él ha hablado de la obra del Espíritu en él, de cómo con la fuerza del Espíritu Santo él ha vencido a la carne, a sus deseos carnales pecaminosos. Y dice, no hay condenación para los que están en Cristo. Y está diciendo, yo no soy condenado. Los hijos de Dios no son condenados. Nadie puede venir y decirles, estás mal. Tú no puedes decirte a ti mismo que estás mal. No hay condenación. Y al final de ese mismo capítulo, Pablo, me lo imagino yo con gran gozo, diciendo, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo no necesitaba perdonarse a sí mismo, porque él sabía que Dios lo había perdonado. Pablo sabía que no tenía que justificarse, porque Cristo lo había justificado. Y Pablo sabía que no dependía de él el vivir la vida que debía vivir, porque el Espíritu Santo, por la gracia de Dios, lo capacitaba para ser quien él era. Y por eso cuando nosotros consideramos cuidadosamente la vida de Pablo, lo vemos enfrentando situaciones que a la mayoría de nosotros nos parecen terribles y no las quisiéramos jamás en nuestra vida, pero donde él vive en gozo, porque se sabe perdonado por Dios y se sabe hecho hijo de Dios por la gracia que él le ha mostrado. Entonces yo no sé si tú en alguna ocasión te has disgustado contigo, has sentido que necesitas perdonarte a ti mismo. Esta semana te animo a que te preguntes si sientes que necesitas perdonarte. Y conforme lo estás considerando, que entiendas también que ya has sido perdonado. Si tú le has entregado tu vida a Dios por la obra de Cristo, por los méritos de Cristo, si tú has entendido que es la vida, la muerte, la resurrección de Jesús, su encarnación, su ascensión, el hecho de que Él va a regresar, eso es lo que nos da la salvación, que no depende de nosotros, sino que Él ya lo ha hecho. Si tú por fe sabes que eres un hijo o una hija de Dios, no estás condenado. Nadie te condena, nadie puede acusarte. Dios te ha perdonado. Y lo único que te queda es recibir la redención de Dios para que el Espíritu Santo obre en ti, te santifique, para que llegues a ser en esta vida quien Él te creó para ser y a disfrutar la vida eterna en su presencia. Vamos a pedirle que así sea. Padre Dios, te agradecemos por la experiencia de Pablo, por el entendimiento que tú le diste de estas verdades que estamos compartiendo ahora. Padre, quítanos la tentación de ser jueces de nosotros mismos, de ser duros con nosotros mismos en cómo nos vemos, en cómo pensamos que deberíamos ser. Y más bien regocijarnos en el hecho de que tú ya nos has perdonado y que tú estás obrando en nuestra vida para llevarnos a ser quien tú nos creaste para ser. Danos el gozo de tu salvación. Danos la esperanza cierta de fijar nuestra mirada en el día en que nos reuniremos contigo, con todos aquellos que han puesto su fe en ti, y viviremos por siempre en tu presencia, sin ninguna condenación. En nombre de Cristo Jesús.